Pero hay mujeres que les gusta, el trato de algunas conductas narcisistas. Narcisista. Y yo le respondo eso. Hay Eres mujeres muy que le narcisista y encantan yo los le digo celos. lo que te encanta. Hay mujeres que le gustan, Sí. hay mujeres que le gustan a los hombres que celen. Entonces después vienen y dicen así como que, bueno, no, o sea, tampoco quiero que sea tan loco celópata. Pero sí, a mí me gusta que me celen. Esto ahora es Si lo cogía. Bienvenido a un nuevo episodio de Si lo cogía, donde el día de hoy encontramos un episodio muy especial, ya que tenemos una invitada muy querida. Ya va. Espérate un momento. En caballito. Te echas en caballito. Así empieza. Así, Amor. bueno, así empezó el episodio de hoy. No vale, ya va. Buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, porque no sabemos qué hora es. Buenas tardes, buenas noches. Esto es Si lo cogía podcast y bueno, antes de darle toda nuestra atención a esta mujer tan regia, bueno, presentarnos. El que se encaballitó es El que Andrés. mi hermano menor. Andrés Rufino, hermano menor de mi hermano. Listo, no digas más. Por aquí está José Gregorio Canga. Chico Canga, también me pueden encontrar. Y por allá... Soy Franklin Zorrilla. Estamos en las redes sociales. Y vamos a darle aquí la bienvenida a nuestra querida invitada. Vania, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi amor. Muchas gracias. Vania. Mi amor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal esta semana? Bien, todo trabajando. Qué rico. ¿Tú cómo has estado? Cansado. Estoy cansado. Qué raro. Ese es mi estado normal ahorita. Tú Dile sabes algo esa al es mi- público que no esa sepa. es mi fase actual. Ajá. ¿Y tu hijo? Ahora soy su hijo, ¿viste? Entonces, ahí es donde yo te digo, defínete. Ajá. No, pero eso Este- tiene relación con un tema también que vamos a hablar el día de hoy. Ah, claro. El tema de hoy que vamos a hablar que es súper popular en algún sentido y que también es súper importante en la vida de todos, porque todos estamos como conviviendo, ¿no? O viviendo entre narcisistas. Verga. Y yo Bien. siento que tú eres uno. Mira. Viviendo entre narcisistas. ¿Ah? Viviendo entre narcisistas. Así se llama lo de hoy. Así es. Hablando de eso, ¿qué es el narcisismo, Vania? Bueno, hay muchas, ¿cómo decirlo? Definiciones, se escucha mucho. No sé si ustedes han visto en las redes sociales, ¿qué ha pasado? De Reels o TikTok que definen mucho esto. Me cargan porque hay mucha desinformación en cuanto a lo que es el narcisismo. Exacto, ¿Quién se ha es? vuelto una caricatura. Sí. No sé si les ha pasado. No sé qué piensan ustedes. ¿Cuáles serían las definiciones que se le ocurren hacia primera? Bueno, mira, desde mí, quiero decirle a toda nuestra audiencia que Vania es psicóloga también, como nosotros, y que en el Claro. día de hoy es un aporte fundamental, ya Sí, que se presente Claro. Vania también, antes de que desarrollemos temas. Claro, Vania, perfecto. habla un poquito de bueno. ti. Cuéntanos de ti, ¿de qué trabajas? Yo soy psicóloga y psicoanalista, especialista en trastornos de la personalidad, por eso más o menos vamos a hablar hoy día de eso, ya que estudié y me profundicé con Estados Unidos también en estudios de esto. Demasiada sensualidad para ti y eso no lo puedes comprender. Continúa, mi amor. Gracias, Vania. Y bueno, para nosotros es un agrado, claro que sí, compartir contigo y aprender de ti en este proceso para que toda nuestra audiencia también pueda entender un poco más qué es lo que se trata el narcisismo, o el narcisista, o el trastorno narcisista, o una estructura de personalidad narcisista. Y me habías preguntado de cuál es mi concepto de narcisista. Bueno, para mí es difícil no hablar de este concepto sin mencionar el mito en sí. Porque, bueno, la palabra narcisista viene de este mito de que en la antigüedad Grecia tenían un mito que de Narciso, que era alguien muy hermoso. Era alguien muy hermoso que llamaba la atención de las personas. Y no solo de las personas, sino también de los dioses, elfas. Como que él tenía una atención especial por su manera de parecer y de ser, como muy encantador, y resulta que este Narciso, que así era su nombre, como que nunca se quedaba con nadie. No, él nunca escogía a alguien, la gente lo buscaba a él. Y un día vio su reflejo en el río y hasta él mismo se maravilló. Hasta él mismo se cautivó de sí mismo
Y al ver ese reflejo, intentó besarse, intentó tener un contacto con él y se ahogó. Entonces, Mira, Andrés, se ahogó. ¿eso te ha pasado a ti? No, porque yo sé nadar. Porque yo sé nadar. No, pero... Yo sé nadar. No, pero lo tú vas al intentado. baño de Andrés, ves el espejo y está todo lleno de baba. ¿Ves? Entonces así no se puede ir al baño, así no se puede funcionar. Bueno, pero mi pregunta era más coloquial. Claro. ¿Qué es lo primero que se viene? Porque Mira, claro, es el alguien- mito del narciso. Lo primero que se les viene a la mente. Alguien que una su, palabra. su mayor atención del mundo es hacia sí mismo. Por Y como es ejemplo. hacia sí mismo, claro, y es lo que dice el mito, como es hacia sí mismo, no ve lo que está afuera, no contacta con lo que está afuera. Como que siento que para mí un narcisista es como que lo más importante para la persona es él mismo, como que se prioriza por encima de los demás, incluso hasta contacta con sus propias emociones, no así con emociones del entorno, como que no hay un nivel de empatía o un nivel de integración con su mundo externo. Eso es lo que A mí me gustaría poner un ejemplo más sencillo, como yéndome como a lo evolutivo, y así lo entiendo. Es como los bebés piensan de repente cuando están en etapas muy tempranas que todo lo que pasa en el mundo tiene que ver con ellos. Lo hicieron ellos. Se cae algo, ese fui yo. Y para mí el narcisista va hacia allá. Todos los sucesos del mundo están relacionados con sí mismos. Es como una característica para mí central de lo que entiendo como un narcisista. O sea, en mi caso yo sí, cuando escucho narcisista, lo veo más desde el cómo la persona lo visualiza, del cómo yo lo visualizo. Porque por lo menos escuchándote, Ujú. yo ahí saco el egocentrismo de un espectro narcisista. ¿En qué? ¿Ves? Ujú. Como que ya va, esto es egocentrismo. O por lo menos con el ejemplo que diste, esto tiene que ver también de una etapa del desarrollo evolutivo humano. Exacto. Y que en cada etapa del desarrollo evolutivo también nosotros empezamos a actuar de una manera determinada. ¿Ves? Por ejemplo, la fase exploratoria, que no viene al caso, pero la fase exploratoria de los genitales cuando somos infantes y que a veces uno como padre piensa de que ¡mierda! Se alarma. Pero volviendo al tema, es como... para mí el narcisismo tiene que ver con una estructura de personalidad, una manera de ser que no se limita a la persona agresiva, controladora, manipuladora, porque eso es lo que encontramos desde la desinformación en las redes sociales. Y ahí yo vengo y hago así como que... ¡ay, qué ladilla! No es así. Bueno, todo lo que han dicho es parte de eso. Ya tiene un poquito de todo. Y sería bueno partir por lo que dices tú, la diferencia. O sea, tenemos personas que tienen rasgos en el sentido de una mirada engrandecida de su personalidad. También poca empatía, como dijiste tú. O sea, estoy como retomando todo así. La poca empatía, al final casi nula. No podemos decir exenta de empatía porque estaríamos en la psicopatía. No, el narcisismo tiene, pero es muy baja. Un sentido y una necesidad de adulación de parte del medio, y eso, por ejemplo, lo podemos ver en rasgos. O sea, podemos estar entre nosotros teniendo rasgos narcisistas y eso no significa tener un trastorno narcisista. Eso es algo que sería bueno definir. O sea, una cosa es tener cualidades y otra es tener un trastorno de personalidad, y eso conlleva a que todo esto que estamos diciendo provoque un malestar en la persona y se le dificulte vivir en la cotidianidad. Claro, ahora es como, me gustaría agregar algo ahí en lo que estás diciendo, y es que la diferencia entre características, ¿ya? Narcisistas de la personalidad y un trastorno tiene que ver con que estas características, en cuanto al trastorno, son desadaptativas, persistentes y recurrentes. Es algo que no escapa, es algo que te acompaña, y que por lo menos el tema este de la empatía es un recurso en el caso del narcisista. El primero se va a mostrar muy empático, ¿ya? Pero obviamente es la construcción o la elaboración de cómo él quiere manejar sus relaciones, y que al final, con esta empatía yo engancho para poder tener tu atención. Y después que tengo tu atención y la admiración de ti hacia mí, ya yo dejo de ser empático, porque ya yo no necesito engancharte. Bueno, eso pasa mucho en las relaciones. Ujú. Si les ha pasado eso o han tenido amigos que les dicen, uy, conocí a alguien y me encantó. Era demasiado atento, estaba preocupado de mí, me sacó, o sea, fuimos a un restaurante, me llevó flores, hizo todo un hermanaje, o sea, al final era una escena de Hollywood. Ujú. Pasó un mes, y la otra persona dice que lo ama, que se enamoró y que es la mejor pareja, y al mes ya esa persona
no le sigue hablando, sino que mantiene una relación, pero ahora dependiente del otro. Al final, lo que hace, como dijiste tú, pone una puesta en escena para capturar la atención y desde ahí llenar su propio ego respecto a el otro que lo ama. Pero cuando ya lo tiene, deja de tener el objetivo y todo baja, toda la intensidad baja. Y eso quizás les ha pasado mucho. Yo te pregunto, yo te escucho y bueno, lo primero que pienso es que estoy muy de acuerdo con eso. Y piensa en él. Y pienso en muchas personas en este momento, sobre todo cercanas. Y yo digo, entonces pareciera que desde esa descripción al narcisista le mueve es el proceso de conquistar a alguien. ¿Ves? Como que si una persona va a tener a alguien adulándolo o conquistándolo mucho tiempo, cuando el narcisista ya consigue la atención de esa persona, como que ya ve que ya consiguió lo que quería, ya sea algo más concreto como poder estar con esa persona, o que la persona lo escriba, o que la persona le esté dando cosas, ya sea dinero, obsequios, regalos. Cuando ya consigue eso, como que ya dice, voy a decir un nombre que una manera de expresar que no sé si es así, pero logro completado. Entonces ya logró cautivar a esa persona y ya su atención no va hacia esa persona. Va a otro, al siguiente, así como tú dices, alimentando esa sensación. ¿Tú sientes que eso es lo que mantiene atado a una persona narcisista? Porque yo tengo muchos amigos que me dicen, a mí me gusta es el proceso de cautivar a alguien. Y me lo transparentan así porque así se relacionan con el mundo. Como que a mí me gusta ese principio, me gusta armar la sorpresa, me gusta el detalle. Pero después vemos que esa energía baja. Y baja porque ya logró su cometido. Entonces, a un narcisista le engancha es más la búsqueda que el conquistar algo, que el logro. Exacto, es que cuando ya consiguen el objetivo, por así decirlo, cuando ya está todo el afecto puesto y ellos ya logran la atención, porque el objetivo no es solo tener la atención del momento de la conquista, sino que es buscar una persona con una personalidad más baja que permita que ahora esa persona haga todo el resto del trabajo. Exacto. Ahora, no quiero demonizar, por así decirlo, al narcisista, sino que en esta segunda fase no es que él como que deje esto de mente malévola, sino que tampoco tiene de dónde sacar la manera de construir con el otro algo más. Debido a que el narcisista tampoco es que se forme de la nada, sino que tiene carencias afectivas dentro de su vida traumática, dentro de lazos probablemente madres o padres narcisistas en los cuales no hubo ese vínculo amoroso. Por tanto, ellos necesitan esta adulación primera, pero el segundo paso en una relación que implica responsabilidad afectiva, que implica cuidado, no está en el registro de la mente, por lo tanto ellos quedan sin recursos para la segunda parte. Entonces, por un lado está que ellos ya consiguen el objetivo de la adulación, pero por el otro tampoco ellos pueden hacer más porque no hay más. Que eso es por lo que vienen casi siempre a consulta, en el hecho de me gusta mi personalidad, pero pareciera que estoy solo. Pareciera que no, que mis amigos me dejaron, que mis parejas me dejaron. Y lo que uno trabaja en terapia con los pacientes narcisistas es su capacidad de amar, su capacidad de lograr catequizar, poner energía en ese otro objeto y cuidarlo. Esa segunda fase no está presente. Claro, no Yo está quiero presente. destacar de eso es que justamente ahí estamos hablando de un trastorno, porque a veces desde la caricatura que se crea popularmente se piensa que el narcisista está estripeándose el mundo y gozando de hacer lo que hace. Y resulta que un trastorno, una persona con un trastorno de personalidad narcisista también está sufriendo. También tiene una carga de sufrimiento. Distinto quizá a tener unos rasgos que te permiten funcionar, que son más flexibles y son más adaptativos. Claro, de hecho van a poder verlo como en sus relaciones interpersonales, sus amigos, sus familiares, que hay gente que hace esta caricatura de Hollywood, soy hermoso, soy perfecto, pero ustedes lo ven que tiene una familia, que tiene un trabajo estable, que sale, sociabiliza. Eso para el común es rasgos. Ahora, las personas que tienen un trastorno de personalidad narcisista, lo que sucede es que el sentimiento de soledad y vacío que adquiere luego de tantas pérdidas es lo que va causando el conflicto y es por eso que llegan a terapia a propósito de la soledad y el vacío. Una cosa es la adulación y este yo engrandecido, pero ese yo engrandecido es igual que su yo normal, minimizado. Entonces, así como lo agrando, estoy abajo también. Sí, bueno, el narcisismo se relaciona mucho también desde sus propios complejos.
y desde sus propios mecanismos, desde la inferioridad y desde la superioridad en un mismo eje. O sea, es una sobrecompensación al final. Exactamente. Yo inconscientemente tengo estos vacíos, estas carencias afectivas. Y cabe mencionar de que no significa de que una persona con rasgos de personalidad no recibió amor literalmente en la infancia. Pero obviamente es un apego que fue construido de una manera desorganizada o ambivalente o ausente de alguna de las dos figuras. Es decir, materna, paterna y de esas habilidades con las que uno se va desarrollando en la medida del tiempo. Y que por otra parte, quiero agregar algo, y es que no es que la persona con rasgos narcisistas va a usar a alguien y ya después me cansé de esa persona y pierdo el interés o la atención en ella. No, porque la relación va a continuar. Es que yo desde la relación que tengo contigo también busco esa constante validación, busco esa constante aprobación porque no la sé buscar adentro, la busco afuera. Entonces desde ahí también parte también es esa necesidad de comparación constante, esa necesidad de reafirmación, esa necesidad yoica de relacionarme con las personas y que eso es muy distinto también a lo que puede ser visto como un trastorno, porque todos nos vemos a nosotros mismos. ¿Me explico? A veces es como que satanizamos un poco el concepto de narcisismo o una estructura narcisista, pero dejamos de ver que por otra parte no es necesario ser narcisista para ser una persona muy egocéntrica. Exacto, es que ahí está la complejidad de que se ha usado tanto el término que rasgo o característica que tenemos todos que nos sirven para adaptarnos. Por ejemplo, si yo quiero ser un líder, tengo que tener rasgos narcisistas porque debo creer que soy bueno para poder liderar, debo no tener tanta empatía de las emociones como para poder tomar decisiones. Y eso no significa que yo estoy catalogada en lo que en el video, por ejemplo, de TikTok que me dice que soy así, así, así. O sea, Ay, qué ladilla. exacto. Hay cualidades que nos permiten funcionar y son buenas de acuerdo a donde yo lo esté poniendo, por así decirlo. Ahora, el trastorno de personalidad tiene que ver con dificultades, con problemas, con la empatía, por ejemplo, que algo que es lo que más se ve en las redes sociales, esto de ser poco empáticos, de no poder ver al otro. Otra de las características también es la envidia y la manipulación. O sea, son personas que envidian lo que el otro tiene y desde ahí lo quiero yo tener. Y eso, por ejemplo, se da mucho en las amistades, personas que les cuesta hacer amistades debido a que envidian todo lo del otro. Y esa es una de las cualidades también, así como la poca empatía, como el yo engrandecido, la envidia y los celos. O sea, parejas extremadamente celosas, con harta mentira, eso también es parte del narcisismo, la mentira, la envidia, la utilización del otro, eso también son rasgos de ellos en el trastorno de personalidad, para que no se diferencie. Claro, para que se diferencie y destacando un poco lo que decía Franklin y lo que nos comentabas tú, yo siento que las personas que nos están viendo no estamos buscando como decir que este es el peor tipo de personalidad en la sociedad. Estamos buscando decir que si tienes rasgos, estos rasgos, conocerlos, verlos en ti, te puede ayudar a tener un autoconocimiento personal mayor para ver cómo te estás relacionando con el espacio. Como que siento que es importante también la capacidad de describir el cómo actuamos, más allá de decir cómo actúas está mal. Es como muchas veces las redes sociales lo colocan, como que es justo esta personalidad la que tienes que evitar. Es justo este rasgo una persona que tienes que evitar. Cuando el tóxico. la personalidad tóxica. Cuando en verdad es importante visibilizar ese rasgo para ver cómo yo en verdad lo calibro en mi vida y en mi entorno. Y que esa conciencia es lo que hace que un rasgo no termine volviéndose un trastorno. Mira, ¿y cómo lo has equilibrado tú? Bueno, ¿sabes que yo escucho a Vania y yo digo, wow, ese soy yo. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes que mi pareja, ella también es psicóloga y, por eso. Y a veces y a veces ella me dice, no, es que tú soy muy narcisista. Me dice así y me lo dice cuando
Cuando yo le digo así como comentarios como alguna vez, porque yo a veces desde nuestra intimidad, desde nuestro momento, yo le digo, cuando la hago reír, cuando veo que está feliz, yo le lanzo la talla, que si quieres no es talla, es como que ¿alguna vez te has encontrado una pareja así? ¿Ves? Fíjate cómo va mi comentario a buscar una validación. ¿Cómo va mi comentario a que ella haga un ejercicio mental de una comparación y diga, este es el mejor? Y ella se ríe, yo me río también porque ya la talla es consciente. Ya la talla es consciente de que si hay una necesidad de validación, pero que yo te la presento así por costumbres, por hábito, por pensamiento automático, y ahí es donde ella me dice, no, es que tú eres muy narcisista. Igual, ella y yo hemos compartido conversaciones intensas porque yo le digo, mira, tú a veces en mí ves un narcisismo que no soy. Como que, claro, y esto tiene que ver más con su historia de vida, y es que cuando te topas con un narcisista que tuvo un impacto muy fuerte en tu vida, tiendes a calibrar todo el mundo desde allí. Y es allí donde la persona que sufrió o que estuvo en un tiempo en compañía de una personalidad narcisista, termina como que sentida en el que no quiero que me pase lo mismo. Y como no quiero que me pase lo mismo, al mínimo rasgo, de tono. Entonces, a muchas de mis consultantes experimentan eso. En mis sesiones han llegado preguntas como, dame técnicas para identificar a narcisistas. Dame técnicas para yo encontrar una manera de no volver a caer allí, de no volver a repetir el ciclo. Pero hay mujeres que les gusta el trato de algunas conductas narcisistas. Narcisista. Y yo le respondo a eso. Hay mujeres Eres muy que le narcisista encantan y yo los le digo celos. lo que te encanta. Hay mujeres que le gustan, Sí. hay mujeres que le gustan a los hombres que celen. Entonces después vienen y dicen así como que, bueno, no, o sea, tampoco quiero que sea tan loco celópata. Pero sí, a mí me gusta que me celen. Sí. Es que ahí está yo creo que la otra parte, porque nos enfocamos un poco en decir las características del narcisista, Ajá, ¿cierto? En identificarlo y en también mostrar que si alguien se identificara con todo lo que estamos diciendo, dejar la puerta abierta a que si esto te hace ruido, también puedes consultar y también se puede Totalmente, trabajar claro, desde claro. el narcisista. Sí. Ahora es el otro lugar. ¿Cuáles son las personas o las parejas que quedan atraídas por este tipo de personalidad? Porque, ojo, no son todas. No todos los amigos se fijan en narcisistas, ni todas las amigas se fijan ahí. Este está el otro lado de la vereda, por ejemplo, que es la carencia del por qué desde mí me fijo en alguien susceptible de que me haga esto. En este caso, lo florido de la puesta en escena que ellos Eso. hacen, que te cele, que esté ahí atento para después sacarte. Desde el otro lugar, las personalidades más bajas, que le llamamos nosotros, en el sentido de son más tímidas, necesitan también esto de la puesta en escena, necesitan Más seguridad, más su seguridad, entorno. claro. Esa seguridad del narcisista respecto a su Ujú. acción es la que al otro lo deja tranquilo. Y desde ahí, cuando las personas dicen, ¿y por qué siempre me fijo en narcisista? ¿Y por qué tengo que ir yo a terapia si es el otro el que me hizo daño? Es que también hay algo del otro que a ti te compensa. Exactamente. Son relaciones simbióticas. Exacto. Y desde ahí también fijarnos en por qué entonces me fijo en eso, por qué sigo el patrón. O sea, el otro lugar también debería consultar, también debería pensar, entonces, ¿por qué yo necesito de esa personalidad que no me escucha, que me hiere, que me cela? Porque al final hay un maltrato, eso sí, no lo podemos negar, hay una manipulación, hay una reiterada mentira, pero ¿por qué entonces yo me quedo ahí? Y Exactamente. es como cuando tenemos conversaciones con las amigas y es como, ok, se entiende todo lo otro y esa persona probablemente no sea lo mejor para ti, pero tú estás ahí. Tú eliges estar ahí, entonces, ¿qué pasa con ese tipo de personalidades también? Exacto, que escogen eso Claro. allí. Claro, bueno, fíjate el ejemplo que pone Andrés en cuanto a su relación de pareja y también cómo lo dimensiona. ¿Ves? En el caso de cómo de repente las figuras con características narcisistas que tuvo tu pareja y el cómo te visualiza a ti en base a eso. Y también Ujú. que yo siento que el narcisista en verdad cautiva. En verdad, porque Claro. yo he conocido panas, amigos que son, que yo digo, wow, me cayó demasiado bien. Que yo digo, lo conocí la primera vez y digo, wow, me cayó bien, es buena onda esta persona. Y después pasa el tiempo y resulta que eso cambia. Eso como que la primera impresión no fue congruente con los otros desenlaces. Entonces yo también me he dejado cautivar
por personalidades narcisistas en el sentido de que siempre te hacen reír, quieren que estés cómodo, te ofrecen algo, es como que está esa comodidad y que eso también es atractivo. Yo tengo compañeras de trabajo, yo trabajo con muchas mujeres y ellas a veces en su desahogo cotidiano me cuentan como que, mira, conocí a esta persona. Yo igual trato de no emitir muchos comentarios dependiendo si es una persona que le tengo aprecio, trato de decir, mira, cuídate de esto, como que pregunta esto un poco más, como que esto te hace sentido con esto otro que está pasando. Pero cuando le presentas a otra persona distinta, no se motivan. Es como cuando una paciente me dice, es que me gusta el malo. Es que me gusta el chico malo, es que me gusta el chico malo. Y ahí yo digo, claro, hay algo allí que te cautiva por tu historia de vida y también hay algo más amplio que te cautiva porque es lo que cautiva. Por algo la sociedad también refuerza figuras narcisistas y la ligan también a éxitos. O sea, es que Dale. o sea, primero quiero también separar algo. Y es que una persona con rasgos narcisistas o incluso con un trastorno narcisista, si está llevando un buen tratamiento psicológico, no necesariamente se asocia con una persona violenta, con un hombre maltratador o con una mujer maltratadora. Eso es importante diferenciarlo, como que esto no viene acompañado con esto, no en estricto rigor. Así como una persona con rasgos dependientes de la personalidad no necesariamente va a ser una persona con un apego ansioso, es decir, con una persona que tenga parejas y que siempre necesite de ellas. O sea, una persona dependiente de la personalidad, con rasgos dependientes, puede ser una persona muy autónoma. Así como una persona narcisista no necesariamente tiene que prevalecer esta funcionalidad, ¿ya? Como egocéntrica, falocéntrica, heteronormativa, ¿ves? Claro, yo diría de eso que el narcisista quizás va a tender a ser más irresponsable efectivamente si es visto desde afuera. Como que la consecuencia que puede tener o la forma en la que se puede interpretar su acción puede ser desde una irresponsabilidad afectiva por no considerar que está generando en el otro, pero que también puede estar muy compensado, como dices tú. Ahora hay otro elemento que yo quiero sumar a esto, que es el estereotipo del hombre venezolano de unas generaciones anteriores, y que también es una influencia importante. El venezolano, ese estereotipo de hombre era mujeriego, muy conquistador, muy cautivador, muy detallista, pero justamente después de conseguir esto, bueno, medio ghosting, como, bueno, me desaparezco, estoy pendiente de otra, y es un perfil que bueno, fue un perfil muy común, que desde ahí es un perfil aprendido culturalmente, socialmente, y también un perfil buscado culturalmente y socialmente. Entonces ese es un factor, por lo menos culturalmente hablando en Venezuela, que está ahí presente, que no estoy diciendo que todos tienen un trastorno de personalidad narcisista, pero que hay formas de funcionar que ya son parte un poco de esa cultura. Y ¿sí? Que eso se ha ido ¿cuál es transformando. la diferencia entonces para ti entre esta línea y el machismo? Yo diría que igual están bien vinculadas. Yo sé, pero Sí. lo que pasa es que cuando yo te escucho, y quizás muchas personas también que nos van a estar viendo lo van a asociar con machismo. Entonces, desde ahí, dame la diferenciación. ¿Cómo diferencias un comportamiento ya social, colectivo y mundial? Mira, yo lo pongo así, muy simple. Cuando me sitúo en el machismo, me estoy situando en una problematización de los roles de género. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que hace la mujer? Y cómo desde ese rol de género me vinculo con el mundo. Cuando me sitúo en el narcisismo, me estoy situando, por lo menos un trastorno de personalidad narcisista, de ciertas formas de funcionar de una persona que igual le generan un nivel de sufrimiento, que igual le genera un nivel de malestar. Vania, ¿y por qué no se problematiza el narcisismo en la mujer? Porque hay algo sociocultural, que es lo que estaban ustedes hablando, que se asocia a el hombre hollywoodense, canchero, atrapador. Eso soy yo. Y que No, en bueno, tu no me voy a casa. meter ahí. En tu casa, mamá. Fíjate, un paréntesis, quiero hacer un paréntesis con eso. Tú preguntaste, ¿ustedes se han relacionado con alguien narcisista y tal? Y yo digo, en la historia de nosotros nunca hemos tenido una relación con una persona narcisista. Y yo digo, claro, es que el narcisista no se mezcla con narcisista. Exacto, o sea, porque quizás No, estamos míranos, acá claro que sí, todavía, míranos a nosotros. entonces no Claro, tenemos pregunta. ejemplo. Claro, pero bueno, tomando la pregunta, la problematización lamentablemente tiene que ver con una validación. O sea, si yo como mujer estoy con un hombre exitoso, que todas quieren tenerlo, al final yo sufro el costo de lo que viene después, pero cuando estoy en la vida social tengo mucha tensión también. Recuerden que la persona que está con el narcisista tiene una personalidad muy disminuida.
Por tanto, ella puede ser vista a partir del otro. Por tanto, puede tomar el costo de lo que significa eso desde ella. O sea, no es que lo vaya a contar ni vaya a decir que la está pasando mal. Pero socialmente se va a ver bienestar con una persona a la que todos quieran mirar. Claro, se banca el malestar por el estatus que eso le genera socialmente, como la interacción social que le genera también estar con un narcisista. Y esa situación me gusta imaginarla en el sentido de que la encuentro muy interesante, pero al mismo tiempo te digo, vamos a llevar el narcisismo a la mujer, porque también el hombre tiene personalidad disminuida en distintos contextos. También tenemos hombres que sufren persiguiendo a una mujer, que le escriben, que la llaman, que ella no termina de decirles que sí. Tenemos hombres que persiguen, que insisten. Y también tenemos mujeres que manipulan, que engañan, que se aprovechan de ti y que socialmente eso es poco común visto. No es que no pase, pero no se ve. No, Sí. no se problematiza. Ajá. Y está muy mimetizado y ahí es donde yo vengo y digo, tenemos que también empezar a problematizar comportamientos según el género. Exacto, y es súper interesante ese tema debido a que por mucho tiempo el narcisismo fue asociado a lo masculino y de por sí la prevalencia en los países, tanto en Chile como en los estudios en Estados Unidos, que son convalidantes en ambos países, refieren siempre a lo masculino. Actualmente, y debido al cambio sociocultural que tiene que ver con la mujer más empoderada, con cargos distintos, con poder ellas de a poquito ir subiendo en la escala social, se ha ido también, por así decirlo, adaptativamente cambiando y se han visto mujeres así, que tienen las mismas características, o sea, mujeres que ustedes las van a ver en altos cargos, empoderadas, la mayoría solitarias, ¿cierto? Y que tienen estas relaciones casuales. Entonces también hacen lo mismo que en versión hombre. Capturan personalidades que son más tímidas, más retraídas. Ellas llegan desde toda esta, ¿cómo se llama? Parada, por así decirlo, muy bonitas, muy Empoderadas, muy sí. resueltas. Soy ¿cierto? llegué yo. Llegué yo. Así llego yo. No lo sé. Ay, no lo sé. Pero ellas llegan muy resueltas, toman este tipo de personalidad y pasa exactamente lo mismo, pero invertido. Y hombres llegan a la consulta y esto es algo bien poco frecuente que se hable. Hay muchos hombres que llegan a consulta debido a sentirse utilizados, manipulados, envueltos en situaciones de celo extremadas o abandonados, por así decirlo, luego de esta puesta en escena, por así decirlo. Y llegan a consulta, pero no les gusta decirlo, ni siquiera entre los amigos, decir, no, es que me enamoré de una narcisista, por así decirlo. Eso. No lo ven, no lo ven. No, yo creo que sí lo ven, pero el peso social. El peso no social. desde- El peso no social desde el es tan- nombre. No, pero el peso social es tanto que se supone que esto no me tiene que pasar a mí porque yo soy el hombre. O ¿Ves? no me debería afectar. No me quizás. debería afectar eso. No me debería comieron y me afectar- soltaron. No, Sí, yo te voy a exactamente. compartir algo, yo te De voy a tu vida personal. anecdótico, sí. Ajá. Coño, yo ahorita estoy problematizando y realmente como que me carga cuando de repente conozco a una mujer y la mujer también basa o se relaciona desde la transacción. Es decir, salimos, comemos, tomamos, pasamos un rato, tú pagas a cambio de lo que fluya. Así no fluya nada. ¿Ya? Entonces, desde ahí, desde este empoderamiento que la mujer ha ido desarrollando y que cada vez se ha ido instaurando más en la sociedad, se sigue manteniendo esta dinámica. Y ya va. Si ahora tú también trabajas como el hombre, si ahora tú también tienes una figura más protagonista en tu entorno, en la sociedad, en el trabajo, entonces, ¿qué pasa contigo? Que sigues buscando relacionarte desde ahí. ¿Cómo desde ahí? Utilizando, o no lo llames utilizar, pero manejándose con los hombres desde otros recursos. Claro, pero es que ahí estamos hablando de lo narcisista, desde la Exacto. utilización, la manipulación, Exacto. el intercambio, que es exactamente igual de uno u otro lado. Exacto. El hombre narcisista va a creer que por poner toda la puesta en escena tiene que conseguir algo del otro. Lo mismo al revés, la mujer espera que el otro lo haga, pero porque también quiere conseguir algo de ahí, que es que tú quedes ahí prendido de la situación. Por Claro, así que quedas decirlo. ahí enganchado en la Enganchado. situación. Lo que pasa es que, claro, Bueno, yo eso, leo tu eso línea. también es muy histriónico. Eso también es muy del acting out, de este mecanismo de defensa de la mujer o del hombre cuando tiene una estructura más histriónica. Pero tú te has sentido utilizado, Franklin.
Sí, marico, Claro, pero... porque tú me dices que hay una transacción y yo te digo, claro, se opera desde el nivel de la transacción de yo me doy, tú me das o yo te doy y vemos qué pasa. Ujú. Pero eso es como encontrar, o por lo menos como yo siento tu línea, es encontrar una raíz en el contexto cuando también hay una raíz profunda de la vida personal de esa mujer que no tiene que ver solamente con cómo es en adulta, sino qué pasó cuando ella era niña, que esto hace figura ahora. Bueno, marico... ¿Me entiendes? Yo no solo lo centro en una inversión de roles social. Yo también lo Claro. centro en que hay esa mujer que en un inicio de su vida también sintió ciertas carencias afectivas que la hacen operar de esa forma. O sea, eso es una realidad, marico. Pero yo por lo menos con una chama que de repente me llama la atención, yo no voy a explorar eso, yo no voy a indagar en eso. No, no, claro. Y problematizo es por el hecho de que desde mi ideal, yo busco relacionarme con alguien parecido a mí, así no tenga algo serio con la persona. Así no tenga que establecer un compromiso con la chica. Es decir, me gusta que sea una chama empoderada, porque yo me visualizo a mí como alguien empoderado. Me gusta que la chama de repente diga, mira, vamos a comer, yo pongo esto. Y no tiene que ver con un tema económico. Yo puedo, ¿sabes? Pero desde ahí me relaciono más desde la igualdad. Y ojo, esto es muy narcisista. Porque fíjate cómo yo tengo que vivir mis relaciones para sentirme tranquilo, para sentirme a gusto. Desde mi propio ideal, desde el cómo yo necesito vivírmela, yo. Y dejo a un lado el cómo la otra persona también se la vive. Que ahí meto esto. Claro, es que ahí también es como ya más personal, porque al Claro, final es demás. buscar el homólogo en una Ajá. mujer. Y al final buscar desde ti y esperar de ti lo que el otro tiene que darte. Exactamente. Y Y eso creo- es muy egocéntrico. Eso es muy egocéntrico. Y eso es muy egocéntrico. Creo que igual hay una confusión entre lo que es un trastorno de personalidad narcisista y lo que tiene que ver con la maldad, con la agresividad, que eso no tiene que ver con esto, sino que eso es otra categoría. ¿Ya? Y me gustaría igual que lo pudiéramos conversar, porque mucho de lo que se habla en las redes sociales respecto al trastorno narcisista no es trastorno narcisista, sino que se llama trastorno de personalidad narcisista maligno. O sea, este ser el que te hace daño, son celos, pero son celos agresivos, el que te va a golpear, el que te va a dejar de hablar, el que te va a destruir, por así decirlo, y dejarte en el suelo. Ese tiene que ver con otra categoría, es una categoría mucho más baja, mucho más peligrosa, a la que sí le podemos dar la connotación de esta persona sí lo está haciendo con querer, sí está haciéndote sufrir. Sí está buscando generar sí está daño. buscando generar Es daño conscientemente, claro. porque claro, el hecho de la atención que él requiere es desde el miedo. Entonces yo quiero tu atención, yo quiero que estés conmigo, pero en base al miedo. Y eso no tiene que ver con el trastorno narcisista, tiene que ver con inseguridades, con celos, con envidia, pero desde un rango. ¿Ya? Y creo que a veces se confunde un poco eso cuando vemos estos videos y la gente empieza al tiro, tú eres narcisista porque eres así, entonces después me vas a hacer esto y esto porque TikTok lo dice. Ay, sí. Te pregunto algo de este trastorno narcisista maligno y lo ligado que está a la atención desde el miedo y desde el maltrato. Se pudiera decir desde algo muy general, no digo que sea así, pero entonces todos los hombres que ejercen algún tipo de violencia están inclinados a este tipo de trastorno. No necesariamente, porque pueden haber rasgos más antisociales, no tienen que ver con psicopatía, pero sí rasgos también antisociales en los cuales la vivencia del presente y del hecho de que lo que está aconteciendo es ahora va a prevalecer. Entonces da lo mismo si yo te hago algo, pasa algo, sino que te puedo dañar y eso es en el presente. En ese sentido, los hombres que maltratan tienen una línea de antisocialidad que habría que evaluar. ¿Están desde solo lo narcisista, en lo cual me impide ver al otro? ¿O estoy desde el lugar en que sí te veo y necesitas pagar por algo? ¿Ya? O sea, hay una delgada, Hay una delgada y línea, fina, así es. respecto a eso. Claro, o sea, desde lo que dices, entonces el narcisista maligno está más cerca de la psicopatía. Es decir, está más lejos de la empatía. totalmente. Y por ahí empiezan los rasgos de estos maltratadores que terminan asesinando, que cometen los femicidios. Entonces, cuando dicen, no, es que este hombre maltratado sale de, es un narcisista. No,
no es necesario que No sea. necesariamente, o sea, hay una gran probabilidad, pero no Exacto. necesariamente es Pueden eso. cohabitar distintos trastornos, puede tener, no sé, una bipolaridad, se exaltó, está en una fase maníaca y debido a eso agredió, con obviamente una base antisocial, porque nadie va a ir matando a la gente porque sí, y nadie tiene esto de el presente. O sea, estas personas cuando matan o cuando agreden de esta manera, para ellos existe solo el presente. O sea, yo creo que tú me estás engañando, eso está pasando ahora. Yo no pienso ni en el pasado ni en el futuro, porque no hay mentalidad para los tiempos de la mente. En cambio, el narcisista sí tiene tiempos mentales, que eso es algo Más elaborado. más elaborado. Más Él elaborado, sabe claro. que está viendo una escena que le da celos en el pasado, en el presente y probablemente va a pasar algo en el futuro. El antisocial simplemente está viendo lo que está pasando y tengo que responder desde la agresividad a ese momento. Desde ahí, como poniendo palabras clave, el antisocial es más reactivo. El narcisista maligno quizás es más planificado, es más elaborado, tiene su línea bien desarrollada mentalmente. Exacto, por eso las chicas se sienten muy identificadas cuando hablan de estos narcisistas en las relaciones de pareja y dicen, sí, es que él logró esto y me hizo daño, hizo esto. Y uno dice, cuidado, no sé si te topaste con un narcisista propiamente tal. Lo que te topaste fue probablemente con una categoría de alguien que es narcisista, pero tiene algo más desde la agresividad y desde hacerte sentir mal. Se me ocurre un ejemplo que fue popular hace un par de años, creo que era un estafador. No sé si lo vieron, el estafador de Tinder. Claro Se que lo sonó bastante. vimos, claro, Ajá. ese amigo mío. Se parece a algo como eso, Vania. Exacto. Pero, por ejemplo, él tiene la caricatura de seducir, de hacer la primera escena y de irse. Sí. Entonces, el daño está desde ahí, ¿cierto? Desde Exacto. que te dejan, que tú pones todo en un mes, por así decirlo, y luego te utilizan, te roban y se van. Exacto. Ojo que el robo es un poquito antisocial también, o sea, hay una categoría ahí de la transacción de quitar. Transgredir el derecho del otro, transgredir el bienestar del otro. Exacto, entonces personas que se hayan visto, mujeres o hombres, envueltos en situaciones de esta escena glorificada, de que te invitan, de que te dejan abandonado después, lo que llaman ghosting ahora, El que le ghosting. pusieron ghosting a una manera de relacionarse, ahí yo diría, claro, te topaste quizás con alguien narcisista y que quedó ahí. Ahora, cuando las chicas empiezan a hablar en Instagram y dicen como, no, es que yo logré quedar en la nada, yo perdí mi trabajo, perdí mi familia, quedé sola en casa, ya no hablo con nadie, debido a que estoy con esta persona que me abdujo y me trajo, por ejemplo, a esa soledad, ahí yo diría, cuidado, creo que ahí recién estamos hablando de alguien que hizo algo mucho más agresivo. Claro. Claro. Y fíjate que pasa a ser muy estigmatizado precisamente por la visión con la que las estructuras de personalidad que se enganchan con estos perfiles narcisistas tienden a vivirse. Es decir, las personas que se quejan del narcisista son las personas que han vivido alguna relación o algún tipo de situación con alguna persona con rasgos narcisistas. Desde ahí es donde también nace el estigma. Y desde la desinformación que vemos en las redes es también cómo pasamos a explotar el concepto, ¿ya? Ujú. Y que esto también está asociado, según lo que estabas comentando, con una egosintonía o una egodistonía. Es decir, el cómo yo me siento conmigo mismo, el cómo yo me visualizo, el cómo yo uso mis propios recursos para. Entonces yo, por ejemplo, en terapia, cuando estoy trabajando con esta estructura, yo le digo a la persona, imagínate que tú no tienes amigos, no tienes esposa, no tienes pareja, no tienes a nadie. ¿Cómo eres tú así? Entonces es ahí donde es un ejercicio un poco complejo, pero es ahí donde se busca que la persona de cierta forma empiece a identificar cómo se relaciona consigo misma. Porque por lo general la persona con rasgos narcisistas suele ser muy extrovertida. Y es que gracias a esta extroversión es como empieza a utilizar estos otros recursos. Todo parte de ahí, de la explotación social o del cómo yo también me nutro de las personas, quitándole el concepto de explotación, ¿no? Exacto. Bueno, también desde el psicoanálisis lo que nosotros hacemos es, por medio de la transferencia de lo que ocurre entre el paciente y el terapeuta, mostrar un poco
la capacidad de que hay un objeto distinto a él y empezar a fomentar la empatía, que eso se da mucho al inicio de la terapia. Por ejemplo, lo que tú dices, no sé, llega tarde constantemente, que es algo muy de narcisistas, que es como llegar tarde porque el tiempo de... Algo parece que toque fibras. No, sí, y tócala para que Sí, entienda. la sí. Además, no la toques, golpéala si Golpea quieres. esa fibra. Mira, este mamacuevo hoy llegó temprano. Hoy. Y me va a venir a lanzar esa. Y las otras Es un veces huevo, llego tarde chico. porque te traigo. No, mamacuevo, porque tú estás en tu casa buscando cómo salir. Bueno, retomando, sí, ya. retomando, algo muy típico es el horario. ¿Por qué? Porque para esa persona da lo mismo que el otro se haya programado. Es tu tiempo y tú tienes cosas que hacer, dice Narcisista. Yo tengo cosas que hacer, si llego tarde o no, da lo mismo. En terapia, por ejemplo, lo primero que se trabaja es el encuadre, es el respeto hacia el otro. Entonces, el paciente llega constantemente tarde y uno lo que hace es reflejar y decirle, ¿qué pasaría si tú llegas y yo llego tarde? ¿Cómo te sientes? Y empezar a mostrarle esto, ese espejo, y decirle, mira, este es mi tiempo, yo no te voy a atender más, porque lo que ellos hacen es, bueno, llegué 10 minutos tarde, me quedo 10 minutos después de la sesión. ¿Por qué? Porque te estoy pagando. O sea, ellos dicen, yo te estoy pagando, por tanto tú tienes que mantener el mismo minuto, no importa si yo llego. Entonces la primera acción es decirle, bueno, este es mi tiempo, te vas a ir a la misma hora de siempre y tienes que pensar que ese es mi tiempo. ¿Ya? Claro, desde ahí. Claro, desde el rol del... ¿Sabes qué? Yo veo ese ejemplo. Mira. Disculpa que te interrumpa y si quieres no. ¿Qué podemos ver aquí, Vania? ¿Qué fenómeno estamos viendo aquí? La tensión entre dos narcisistas. El control. No, yo se lo doy. Sí. A ver, te lo da. Él me lo da. Yo te lo doy. quito. Dale. Yo digo, wow, qué interesante esa manera de encuadrar y de visibilizar la empatía, porque desde mi ejercicio yo soy muy relajado. ¿A dónde, loco? Como que, pero ven para darte el contexto. Yo soy muy relajado en el sentido de que si llegas tarde, claro que mi tiempo contigo no se extiende, pero tampoco conflictúo con eso. Porque gran parte de mis pacientes siempre se preocupan por llegar muy temprano. Y tanto que llegar temprano es hasta el malestar y ya llegan con ese malestar si van 5 o 10 minutos tarde. Y aquí hablamos de otro tipo de personalidad, claro está. Pero en este sentido, yo desde mi ejercicio soy relajado porque es como, yo quiero que la persona venga para acá con la menor tensión posible de lo que esto le puede generar en base a su resistencia, y tampoco me he topado con alguien que me diga, tú tienes que estar el tiempo que tienes que estar porque yo te estoy pagando, ¿me entiendes? Tal vez si me topara con alguien así, yo diría, ahí sí hago ese encuadre totalmente, como que, pero mira la hora que estás llegando, como que visibilizo eso. Eso era lo que quería decir, pero para nuestra audiencia, que es algo que quiero destacar, ¿cómo serían los niveles? Porque hemos hablado de distintos niveles, rasgos, estructura, trastorno y trastorno maligno, y luego psicopatía. Esos serían los niveles, como esos 5 niveles. Sí, al principio, como dijiste, hay rasgos y los tenemos entre todos. Entre Todas las todos. personas pueden tenerlo mayor o menor, ¿ya? Por eso se adjudican a puestos altos y de que tengan que ver con administrar, con ser líder, a características y rasgos narcisistas. Exactamente. Vania, ¿tú crees que aquí hay rasgos narcisistas? Totalmente. No me cabe duda. Sobre todo cuando quieren todo hablar y se transforma en... Bueno, lo más básico entonces son los rasgos y decirles que todos lo tienen, o sea, no tiene que ver con que tú seas más o menos, no están, solo que algunos más desarrollados en base a cualidades de la persona y otros menos. Luego viene el trastorno de personalidad, que es el narcisista. ¿Qué es lo que vimos? Características como yo engrandecido, manipulación, celos, envidia, incapacidad de ver al otro, es decir, poca empatía. Luego de eso tenemos el trastorno narcisista maligno, que tiene que ver con lo mismo que dije anteriormente, pero agregado con la agresividad. Y la conciencia de buscar ese temor del otro. Exacto, hay una finalidad en el presente, hay un hecho y todo lo que yo les dije se vuelve mucho mayor debido a la agresividad que está de por medio.
Y eso engloba lo narcisista. Luego viene la psicopatía, y que tiene que ver ya con la antisocialidad. Eso es otro rasgo mucho más complejo. Como les dije, no hay tiempos en la mente, por tanto, todo ocurre y ellos no están en la sociedad, por así decirlo. Se saben de memoria todas las leyes sociales, pero no les importa seguirlas o no. Entonces, la conciencia de que hay un otro, por más que, por ejemplo, en la sociopatía, no tengo conciencia de un otro, por tanto, si te daño, no siento nada. Hasta el narcisista, hasta acá, por así decirlo, de nuestra clasificación, igual hay algo. La soledad del narcisista también lo hace pensar. En cambio, ya en estos rasgos ya no tenemos nada. ¿Ya? Y eso sería bueno que la gente lo supiera. O sea, son distintas categorías. No todo es narcisismo. Usar esa palabra creo que es bien agresiva también por parte del común, porque a veces se le llama a personas narcisistas solo para como ponerles una etiqueta que no tiene nada que ver. Son simples rasgos. Y hay otros que sí son narcisistas, que la soledad los inunda, que la defensa no nos deja mirar. No es que la pasen bien al final del día. Y lo mismo para las personas que estuvieron con narcisistas, que la mayoría son narcisistas malignos, no es como el común. Y esas personas también se sienten mal, o sea, como que no crean que estamos como defendiendo la categoría, sino simplemente mostrándola. Porque por el otro lado también se sufre, también se pasa mal. Dentro de los trastornos de personalidad, el narcisismo es uno de los más complejos, tanto porque no hay capacidad de entender que tienes un problema, en primer lugar. Por tanto, están entre nosotros, es difícil, pero eso no quiere decir que el otro no sufra. O sea, que la persona con una personalidad más débil, con una depresión, con un apego dependiente, no sufra con eso, para que no quede como que estamos solo describiendo, sino que el otro lado igual la pasa mal. Es difícil. Y si te está pasando eso, o sea, los chicos que nos están viendo, si tú estás del otro lado, acude a terapia, intenta visualizar cuáles de tus rasgos también llaman a ese. Mírate para que a lo mejor alguien te pueda ayudar a reflexionar. Sabes que escuchándote, yo te escucho y me hace sentido algo, y es que la misma manera de ser narcisista genera esa incapacidad de yo problematizar mi problema. ¿Ves? Yo no tengo un problema, yo no estoy mal. Los otros son los que están mal. Los otros son los que tienen un problema. Yo no estoy mal. Entonces, desde ahí, desde esa parada, que desde ahí yo no solamente lo vinculo con empatía, sino también con el conjunto de todas las habilidades blandas, de la carisma, del cariño, del simpatizar, del ser simpatizado, y que hay algo que pasa mucho. Cuando Freud explicaba un poquito acerca de la retroproyección, que es como una manera de proyectarnos, pero inversa, el narcisista se vincula desde ahí. Es como uno de los mecanismos de defensa que más predomina. Es decir, el narcisista se proyecta mucho en las personas. Es una manera en cómo ve el reflejo de ella. Entonces, cuando tú reconoces un narcisista, mosca, cuidado, porque puede que tú también tengas mucho de eso. Sí, bueno, ahí entramos también en lo que yo les comentaba de la piel fina y la piel gruesa, que tiene que ver con que si yo soy un narcisista muy florido con todo esto, a lo mejor me voy a tocar con otro narcisista, pero de piel fina, con el cual no nos vamos a dar cuenta que estamos frente a algo muy parecido. ¿Cuál es la diferencia entre estos narcisismos? Piel fina y piel gruesa. Bueno, ahí les voy a preguntar en base a mi definición si les ha tocado eso, porque el narcisista ¿Él florido... la tiene fina? Del que... No, yo soy gruesa, escucha. No, tú la tienes fina. Volvemos a lo mismo de nuevo. ¿Cómo se llama? El narcisismo de piel gruesa es del que estamos hablando ahora, que es muy fácil de reconocer, muy desde la caricatura, pero también, y a lo mejor a ustedes les ha pasado, y quizá me gustaría que pensaran, si es que les ha pasado alguna vez, estar con el otro lado, que mucho más depresivo, pero que a uno le hace ruido. Por ejemplo, estamos todos conversando de distintas situaciones y siempre hay uno que dice, es que a mí me pasó lo peor. Es que, sí, ustedes le pasaron esa pero a mí me hizo algo tan malo, o sea, yo fui el peor. O sea, todos se cayeron de la escalera, pero esa persona se cayó más. A esa persona le dolió más. O lo que se habla mucho que se llama la falsa modestia. Entonces el tipo sabe que es bueno, estamos todos juntos y empieza a decir, ay, claro, es que
yo no lo hice tan bien cuando sabemos que, no sé, el proyecto le resultó estupendo, se ganó no sé cuántos millones, pero está delante de todo y te dice, no, yo creo que quizás no fue tan bueno. Y se ponen así como tímidos y te dicen, no, lo más probable es que soy la peor persona, o sea, el peor proyecto. Y todos viendo cómo apareció. Un pseudo impostor. Exacto, claro, se llama falsa modestia y a uno le genera ruido. Y no a todas las personas, a una persona que es tímida, que le dice, no quiero que me hablen, uno es como egosintónico, o sea, uno Te puede, resuena, te resuena. te provoca reforzarlo. Claro, pero a estas personas uno dice, ¿pero por qué está diciendo eso? O sea, me pasa mucho en la consulta, que es un pequeño detalle en el psicodiagnóstico previo a la terapia, que yo los hago dibujar a propósito de lo proyectivo, y mientras están dibujando te dicen, es que soy pésimo para el dibujo. Y te hace un dibujo que Hermoso. con unos detalles, con una finura, parece un cuadro. Pero él, mientras lo está haciendo, te está diciendo, es que soy tan mal ¿Ese dibujante. es el que la tiene gruesa? No, fina, ese es el fina. ¡Ay! Pero si no soy yo, weón. O sea, yo te escucho y yo digo, wow, no solo es que así no soy yo. Ninguno de mi círculo es así. Porque me imagino en esa situación y esa persona inmediatamente me causa rechazo. A mí me causa rechazo. A mí es como que... Yo creo que sí como- hay características de lo que Vania dice, pero contextualizadas de otra manera. Funcionan de otra manera. Claro, pero en mi círculo no hay nadie que yo recuerde que opere de esa forma. Porque incluso me imagino tratando de lidiar con una persona desde mi mundo personal, ya desde mi mundo como psicólogo, evidentemente hay otra apertura, pero desde mi mundo personal. Y lo primero que digo es como que, ¿qué le pasa a esta persona que no sé, que está fingiendo? O digo como que, ¿por qué se expresa así de sí misma? Como que a mí me hace ruido, me causa rechazo. Como que, mira, no solo desde la poca transparencia, incluso si en verdad se percibiera así, a mí también me causa rechazo, porque yo no me muevo así en el mundo. Y como no me muevo así en el mundo, yo digo, como que eres muy diferente a mí. Claro, Eso pero por mismo. ejemplo, no se te hubiera ocurrido pensar que también es narcisista. Sí, pero no la primera vez. Como la segunda vez, cuando me lleva a su mundo, allí yo digo, hey, esta persona como que también tiene un alcance en su entorno desde como es. Y allí sí le doy ese significado. Como que tal vez no es el narcisista pintoresco, pero también atrae cierto tipo de atención y desde ahí también se valida. Ahí es que yo lo veo ahí el narcisismo, pero no a primera instancia. Es Claro. que tú no vas a ver el narcisismo en todos lados porque tú eres narcisista. No, al contrario. Si tú, Te estoy odiando. Ah, ya. ¡Ay! No, porque en realidad este Igual marico sí, decía... igual la verdad es que a mí me pasa algo similar a lo de Andrés. Yo en mi círculo no es algo que vea, es algo que he visto. Lo que tú comentas es algo que he podido ver en situaciones, pero no con personas cercanas. Y justamente, muy probablemente porque me alejo. Yo soy alguien que se desprende muy rápido de las relaciones también, como que justamente mi estructura quizás es más esquizoide. Entonces, si hay algo que me hace ruido, que no me gusta, no me encaja, me distancio. No me acerco mucho más a la persona. Entonces, no es algo que esté en mi círculo. Pero sí lo hubiese pensado como narcisista en la elaboración, tratando de entender a la persona. Si yo me quedo con eso y digo, ¿qué pasa aquí? En esta elaboración probablemente sí podría llevarlo al narcisismo. Mira, te voy a poner un ejemplo. Entre los dos tipos de narcisistas, según lo que Vania nos está hablando. Un Cristiano Ronaldo y un Messi. Un Cristiano Ronaldo muy ególatra, ¿ya? Exacerba mucho su autoimagen, que esa es otra de las características de una estructura narcisista, esa necesidad de mantenerse distintivo al resto. Y esto, bueno, a través de las atribuciones que uno busca trabajar. Muy buscando también sobresalir por encima del entorno, por encima de los demás, ¿ya? Y yo conseguí, yo tengo balones de oro, yo tengo Champions, yo sí. Y tenemos a Messi, que lo ha conseguido todo, Igualito. ¿cierto? Y tenemos a Messi, que lo ha conseguido todo, pero él no busca sobresalir. Hay una falsa modestia ahí. Yo veo una falsa modestia en Messi, que yo la relaciono igual un poco con esta estructura de personalidad esquizoide que lo acompaña mucho, pero que por otra parte también tú te pones a ver y
ahí también hay rasgos narcisistas de la personalidad, solamente que no desde este estereotipo que las personas o con los que las personas suelen identificar una persona narcisista. ¿Ves? Es una persona que, mira, yo creo que no, el equipo lo ganó todo, todo ha sido gracias a la gente, a Dios, todo ha sido gracias a lo que pongo afuera. A Dios, a mi mujer, a mi equipo, a la gente, a todo el mundo menos a mí mismo. Yo no veo a Messi hablando, yo hice esto, yo logré esto, yo conseguí esto. Sí, puede ser como para ejemplificar y que las La personas lo diferencia, entiendan, claro, claro. porque Messi tiene algo más desde es el otro mundo, que es desde el autismo, desde lo Asperger. Él tiene un tipo de personalidad que entra en otra categoría, por así decirlo. No está en el mundo del narcisismo, está en el mundo de la fragilidad de los vínculos, por tanto, él no entiende mucho las dinámicas sociales. Pero sí a veces hace ese juego de la falsa modestia. Entonces, como para caricaturizarlo, pero no quiero que quede como que él es un narcisista porque no entra en esa categoría, pero ambos podrían ser un ejemplo para que las personas nos entiendan en este sentido de, claro, Ronaldo hablando mucho de su ser y Messi metiendo 10 goles sabiendo que el partido lo ganó solo y después te dice, no, fue el equipo. Y ahí uno dice... Como que el equipo. Esa va a ser la portada del episodio. Anda pa' allá, Vania bobo. dice, Anda pa' Messi allá. es narcisista. ¿Sabes que yo te quiero preguntar así como... si una persona que nos está viendo quisiera saber cómo identificar rápidamente, no de una forma específica, sino como para tener alertas o red flags, banderas rojas, a alguien con características narcisistas, ¿qué debería observar? Ya, es muy importante los tiempos cuando está conociendo a alguien. Por ejemplo, si todo va demasiado rápido, demasiado bien, debería pensar un poco qué está haciendo. Por ejemplo, lo primero es, ¿has hecho algo tú? Porque si la otra persona está haciendo todo, más o menos en un tiempo de un mes, él invita, él trae todo lo que tú dices, te hace muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué te gusta? La primera cita, por ejemplo, te pregunta todo y hace tal cual todo a la segunda cita. Hay algo raro ahí, es como demasiada sobreatención. Okay. Y si después de 2 o 3 citas, por ejemplo, lo estás conociendo y te empiezas a sentir que de repente todo cambia y es muy brusco el cambio y no te sientes como escuchada, pareciera que te estás poniendo más ansiosa de lo normal, o sea, toda esta seguridad que te dio en 2 o 3 semanas de repente se quiebra y tú te empiezas a sentir más insegura, empiezas a preguntarte por dónde está, empiezas a darte cuenta que estás todo el rato en el celular hablando, o sea, preguntándole cómo estás, qué estás haciendo, dónde fuiste, cuando antes tú no estabas tan pendiente de él, y todo se invierte y al final, después ya no se hacen las citas, tú las estás haciendo, tú estás haciendo todo. Ahí yo diría, ten cuidado, te enojo. Sobre todo en aspectos físicos, por ejemplo, que aumente la ansiedad. Que te sientas que no te están cuadrando las situaciones, que aparezcan las mentiras, pequeñas mentiras, por pequeñas que sean, hay algo ahí. No, estoy acá, pero estaba en el otro lugar. No me alcancé a juntar, pero estaba ahí. Entonces, pequeñas mentiras, mucha ansiedad y cambio rotundo de la situación primera, por así decirlo. Eso serían como unas alertas en un inicio. Bien. ¿Ya? Más que nada eso y que te aumente la inseguridad. O sea, si eres una persona de que por sí Que eres dude de insegura. sí misma, que la dude de sí persona misma. empiece a dudar de sí misma. Exacto, o sea, dudas de sí misma y estás mucho más pendiente del otro, porque eso es lo que se consigue después de toda esta sobreatención. Te vas a ver envuelta en cómo está, qué está haciendo, en dónde está, y este aparato se transforma casi en Un ente ansiógeno que me perturba. que quiere controlarlo todo y te das cuenta que tu día está en base al otro. Eso yo diría que es una alerta bien Muy importante. Pero mira, yo te escucho y a mí me hace sentido el recomendarle a las personas que primero identifiquen cómo se relacionan ellas mismas con las personas. ¿Qué tanto necesitan de las personas? Que desde el plano atencional, desde el cariño, desde esa demanda de tiempo. Porque fíjate, si bien el narcisista arma un elenco, ¿ya? La persona también reacciona, responde ante ese elenco.
Entonces, si bien yo puedo identificar qué tan rápido o qué tan elaborado está ese elenco, ¿ya? Es también ver qué pasa que, coño, que esto me gusta. ¿Y por qué? Porque a veces los patrones de conducta o los patrones con los que nosotros nos fijamos en alguien que nos llama la atención, que alguien nos atrae, es inconsciente y siempre nos gusta el mismo tipo de hombre, por ejemplo, o el mismo tipo de mujer. Entonces, antes de buscar eso afuera, esas red flags afuera, buscar qué pasa que estos tallos yo los tengo y que no termino de poner la banderita roja, sino que pongo una verde donde debería poner una roja. Yo, Sí, eso es muy común. yo quiero colocar algo desde lo que estás diciendo. Yo resaltaría primero, sí, la conciencia de ti mismo y de cómo te estás relacionando tú. Pero también quiero resaltar un punto que lo hemos tocado, pero quizá quiero darle más fuerza y es, en este episodio estamos hablando del narcisismo para dejar de satanizarlo, poder entender un poco más que la persona también sufre, pero que eso no quiere decir que tú tengas que aguantar un maltrato, que tú tengas que aguantar estar en una situación, una dinámica que te esté generando malestar. El comprender no quiere decir sobreempatizar y dejar de pensar en ti. Entonces es bastante importante que puedas prestar atención a cómo te estás relacionando tú, pero también esto que dice Vania, que estás viendo afuera y que te está generando esto, porque puedes entender a la persona, pero no tienes por qué quedarte allí tampoco. Sí, eso es súper importante porque lo que se ha dado en este capítulo, por así decirlo, es mostrar los dos aspectos, como los dos ángulos, que es súper interesante porque permite que personas que tengan o se identifiquen con lo narcisista y se den cuenta que pareciera que todo lo que hablamos aquí le hace sentido, puedan acudir a terapia, puedan trabajar esto, pero lo mismo al revés, si te das cuenta que tú estás con alguien de estas características y eso no la estás pasando bien, te hace ruido, también tú puedes ir al psicólogo, mirar y decir, ¿por qué yo también estoy metido o metida en esta situación? ¿Qué es lo que me atrajo a esa situación? Como decías tú, en el sentido de mirarme y decir, ¿por qué vuelvo a repetir los patrones? Pero lo importante es eso. Una cosa es todo lo que hemos hablado desde la comprensión y otra distinta es vivirlo y estar expuesta a algo que a lo mejor te va a aumentar tu inseguridad. Por ejemplo, si tú eres una persona que duda mucho de sí misma, si los vínculos te aumentan la ansiedad, probablemente no es recomendable que si te topas con alguien así, entablezca una relación sin haberlo tratado. O sea, es mejor que no te expongas a algo que va a generar todo este ruido y probablemente tú seas el lastimado o la lastimada. O sea, no por entenderlo me tengo que exponer a eso sabiendo que yo soy una persona, no sé, ansiosa, insegura de por sí. Exactamente. Vania, ¿y cómo es la sexualidad del narcisista? ¿Cómo es el sexo de un narcisista? ¿Cómo se relaciona con esa área de su vida? Tiene mucho más que ver con su propia satisfacción. Hace una puesta en escena, de nuevo, en la cual probablemente las primeras relaciones que tengas con esa persona sean cautivadoras, sean... 5 polvos ahí. O sea, hollywoodense, por así decirlo. En cambio, luego va a tender a que el otro haga todo para sí mismo. O sea, todo está invertido, por así decirlo. O sea, ya no va a ser una relación en la que yo me preocupo de que ambos disfrutemos. En que yo pregunte si tú estás satisfecho o satisfecha y el otro, que hablen de sexualidad, que sea un encuentro. Se repite el modelo conductual. Exactamente, o sea, es tal cual lo que pasa en las conversaciones, en la cotidianidad con la sexualidad. La sexualidad, ojalá tú hagas todo lo que a mí me hace sentir, porque yo no tengo por qué hacértelo sentir a ti. ¿Para qué? Si yo ya estoy satisfecho. Mucho pasa, como tenemos más lamentablemente como bibliografía de hombre, pasa que tiene que ver con que hagan más sexo oral, que hagan más postura, que se parezca mucho a esto más pornográfico, por así decirlo, que ocupen todo el material que la chica lo pueda hacer. Cuando él termine, cuando él esté satisfecho, se acaba el acto. Y da lo mismo si la chica está bien o no. Y eso es lo que causa y aumenta la insatisfacción. Yo tengo un pana que él dice, yo solo he hecho uno. Dice eso. Yo solamente me vengo una sola vez, echo un polvo y coño, es arrecho. Mamá, ¿me entiendes? Uno tiene que irse después de la mujer. Claro. Exacto, ¿me entiendes? Esa es la ley básica. Mira, yo creo que llegamos a un buen punto. Yo creo que llegamos a un buen punto al episodio de hoy. Me gustó bastante el episodio de hoy. Me gustó mucho. Vania, bienvenida siempre. Siento que esta instancia se puede repetir, tal vez con menos narcisismo. Es difícil, mi amor. Pero
agradecido por venir el día de hoy. Siento que este episodio fue muy importante para las personas que lo van a ver y para también visibilizar de una manera un poco más profunda y clara lo que significa la palabra narcisista Claro. o trastorno narcisista. Vania, ¿cómo te pueden encontrar por las redes sociales? No uso redes no usa sociales. No sé redes Ah, bueno, sociales. No, 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 Bueno, a este solo ¿dónde te pueden encontrar a ti? volumen. En tu corazón. No. Hermanito menor. No. Soy Franklin Zorrilla. Por ahí me puedes encontrar, bebé. Por allá. Es que le iba a decir algo así, porque... Le va a rebote. Le iba a decir... No, pero después te lo digo. Tras cámara. Por aquí pueden conseguirme como psico.andresrufino y por supuesto no se pueden olvidar también del podcast, que es donde ocurre esta magia, que es Si lo cogía podcast en YouTube y Si lo cogía podcast en Instagram también. Y por acá, psico.canga. Y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Vania, por estar por acá. Y bueno, como yo no tengo redes, en caso de que quisiera alguien preguntar, tener duda, yo igual estoy abierta a responder. Pueden ponerlo, comentar el video, no sé si lo suben a Instagram, Sí. comentarlo o pedirme mi contacto y ahí yo les voy a responder por interno, ya sea para la consulta o si quedaron con algunas dudas poder orientarles. Vania, No hay ¿me das problema. tu número de teléfono? No, cariño. Rechazada. ella sabe personalmente. Dije, no, a ti no. Una vez levanta su bandera roja. No, la quinta. Bueno, se cuidan, chao. Chao. Se me cuidan.